Hola, soy Virat Ramú y el día de hoy nuevamente tenemos con nosotros al licenciado Jesús Arenas. Licenciado, es un gusto volverlo a tener nuevamente aquí con nosotros. Con respecto al tema que vimos anteriormente, me surgió una duda. ¿Cuándo es cuando los padres pierden el derecho a la patria potestad? Buenos días nuevamente, Lucy. Efectivamente, una de las consecuencias de la irresponsabilidad de uno de los padres al no atender el compromiso para con los hijos es precisamente que pierda la patria potestad. La patria potestad pues es el deber que todo de respeto y de toma de decisiones que todo padre y debe tener para con sus hijos, y el respeto que los hijos deben tener para con sus padres. En este caso, cuando un padre pierde la patria potestad, pues pierde todo el derecho sobre decisiones en cuanto a sus hijos. Es decir, para poder decidir qué religión pueden llevar, para poder decidir qué tipo de educación pueden llevar, para poder decidir cómo sería la vida del menor durante su crecimiento. El padre que pierde la patria potestad ya no tendría ningún derecho de decisión sobre esa parte. Y bueno, aquel padre que incumple con ciertas obligaciones, o más bien dicho también, que realiza ciertos actos o ciertas acciones que van tendentes a afectar a los hijos, tiene consecuencias de pérdida de patria potestad. ¿Cuáles son algunas de estas causales? Bueno, nuestro Código Civil, vigente en el Estado de Guanajuato, establece varias causales. Una de ellas es precisamente cuando el padre realiza actos que son dañinos para los hijos. Por ejemplo, maltratos, por ejemplo, golpes, por ejemplo, actos perniciosos, malas conductas que a los hijos puedan afectarles de manera grave. Los más comunes que se ven ahora es, por ejemplo, cuando los padres abandonan totalmente a sus hijos por más de 30 días, es decir, que ni siquiera los frecuentan, no los ven, no preguntan por ellos, no les proveen lo necesario, los tienen completamente en un plano de abandono. Y la otra que es más común, que se ha visto actualmente en esta sociedad, es cuando los padres dejan de aportar alimentos a los hijos por más de 90 días. Cuando un padre se convierte en un ser irresponsable para con sus hijos, y de tal manera que no le satisface las necesidades alimentarias por más de 90 días, la consecuencia es que pierda la patria potestad. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, a través de una demanda que se presenta ante un juez del orden familiar, que mediante el cual, ante las pruebas que se aporten con el juez y el desahogo de estas, y si no hay una defensa del padre, o bien si él alega o defiende cosas que son indefendibles, pues la consecuencia es que en sentencia pierda la patria potestad del padre de familia, ¿verdad? Qué interesante saber todo esto, definitivamente. El que sabe, sabe. Licenciado, con respecto a lo que nos acaba de compartir, ¿qué pasaría en este caso? Pierde la patria potestad, pero ¿qué pasaría con la convivencia? ¿Pueden seguirlos viendo? ¿No pierden los derechos? ¿O qué es lo que pasaría? ¿Se separan definitivamente? Me queda esa incógnita. ¿Nos puede asesorar con esto, por favor? Sí, con todo gusto. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en varios criterios que cuando un padre de familia, aunque pierda la patria potestad, bueno, pues la convivencia con los hijos debe de persistir. Esto en atención a que los niños, el derecho de convivencia es de ellos. O sea, el derecho aquí se malinterpreta muchas las veces que los padres dicen, es que yo tengo derecho a convivir con mis hijos, y la realidad es que no es así. Lo legal no es así. Lo legal es que el derecho de convivencia es de los niños para con sus padres. ¿Por qué? Porque se han hecho varios estudios psicológicos en donde se establece que los niños, para que tengan un sano desarrollo o un crecimiento integral, deben de tener muy, muy, muy en clara las dos figuras, tanto la paterna como la materna. Entonces, independientemente de que el padre o el cónyuge culpable, o bueno, en este caso el padre que dio pauta a que perdiera la patria potestad, haya sido condenado a la pérdida de ese derecho, de la patria potestad, no por ello implica que se le niegue el convivir con sus hijos, porque insisto, es un derecho
de los niños. Esto tiene su sustento en el artículo 1, 2 y 4 constitucional y desde luego en la Convención de los Derechos del Niño. Pero ese es un derecho fundamental del niño, que conviva con sus padres. Pero también hay sus excepciones. Si por ejemplo la patria potestad derivó de actos de violencia, de agresión, de maltrato a los hijos, pues evidentemente los jueces al momento de emitir su sentencia, pues no van a considerar, bueno, más bien dicho, van a considerar no viable la convivencia entre el niño y su padre para efecto de evitar un daño posterior. Pero también es cierto puntualizar que los jueces, o en este caso la autoridad mexicana, está obligada a obligar, valga la expresión, al padre que perdió la patria potestad para que se someta a tratamiento psicológico, a un taller de padres de familia, para que él pueda solucionar sus problemas psicológicos de tal suerte que pueda brindarle al niño ese acompañamiento, esa convivencia también. Entonces, sí se puede convivir entre niños y padres que hayan perdido la patria potestad. Y esto siempre y cuando sea sano para el niño. Insisto, si no hay violencia, si no hay agresión, si no hay maltrato que pueda dañar al niño en su desarrollo, claro que las convivencias entre hijo y padre pueden darse. En este caso con el padre que haya perdido la patria potestad. Pues qué interesante es saber todo esto. Esperemos que sean muy mínimos los casos en donde esté pasando situaciones similares. Y pues bueno, ya estamos informados gracias a usted, licenciado, y lo vuelvo a comprometer para invitarlo un poquito más adelante a que nos siga iluminando con su sabiduría. Gracias por acompañarnos. Justo, nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias por habernos acompañado durante toda esta entrevista y los esperamos en el siguiente video. Bendiciones.